Hola chicos, pues esta es la cuarta clase. Vamos a terminar el tema del texto poético. Como recordarán, la clase pasada dijimos que el texto poético, es decir, el poema, estaba obligado a la belleza estética y que esta belleza podía estar en dos niveles o debía estar en dos niveles. En un nivel externo, que tenía que ver con la estructura del poema, y en un nivel interno que tenía que ver con el contenido del poema. La estructura externa, es decir, cómo se ve y cómo se oye el poema, era bella porque utilizaba el verso y sus elementos métrica, estrofa, rima, ritmo. El nivel interno, es decir, la belleza del contenido del poema, se otorgaba utilizando un lenguaje particular llamado lenguaje literario. Los elementos formales del verso, que eran aquellos que le daban belleza externa al poema, eran 4, la métrica, la estrofa, la rima y el ritmo. Vimos los 3 últimos, pero de la métrica solo dimos sus consideraciones generales. Entonces, en esta ocasión vamos a intentar ver el resto de lo que tiene que ver con la métrica. Recordarán ustedes que cuando vimos la métrica decíamos que los versos podían ser de arte mayor o de arte menor y que eso dependía del número de sílabas que tuviera mi verso. Cuando los versos tenían entre 2 y 8 sílabas se llamaban de arte menor y cuando tenían entre 9 y 16 sílabas se llamaban de arte mayor. Dependiendo de este número de sílabas yo podía construir el nombre de mi verso y bueno, ahí están los nombres solo como un recordatorio. Entonces vamos a intentar aprender a medir. Para medir un verso, a mí me gusta decir que hay un procedimiento de 3 rápidos y sencillos pasos. Para medir rápido, yo siempre recomiendo que mejor se aprenda a hacer rápido cada uno de los pasos y no a brincarse los pasos. Si ya saben medir, eso es un alivio. Si no lo saben, bueno, pues es hora de aprender. El paso número 1 para medir un verso consiste en dividir en sílabas cada una de las palabras que aparezcan en él. El paso 2 es hacer sinalefas. La sinalefa es una licencia poética que consiste en unir 2 sílabas y contar las sílabas. El último paso consiste en aplicar 3 licencias poéticas en específico que tienen que ver con cómo terminan los versos. Son 3 reglas muy simples. Si el verso termina con una palabra aguda o monosílabo, vamos a sumar 1 a la cuenta que hicimos en el paso 2. Si el verso termina con una palabra grave, no sumamos y no restamos absolutamente nada. Si el verso termina con una palabra esdrújula, entonces tendremos que restar una sílaba a la cuenta del paso anterior. Entonces vamos a intentar medir. Yo voy a usar como modelo 3 versos que aparecen en su material. Bien, entonces el primer paso de la métrica consiste en dividir en sílabas cada palabra del verso como si estuviera aislada. Entonces, la palabra pues, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene una sola sílaba. La palabra entre tiene 2, entre. La palabra él tiene una, él. Llanto tiene 2, llanto. Que tiene una, él tiene una. Dolor tiene 2, dolor, y vertía tiene 3 sílabas, vertía. Ahora, es importante que entiendan que si yo este primer paso lo hago mal, entonces todo lo demás va a estar mal. Es importante medir de manera correcta y para ello hay que empezar por dividir en sílabas de manera correcta. El primer fenómeno que me interesa que vean es que la palabra pues tiene una sola sílaba y no 2. Lo que pasa es que en pues hay una unión de vocales. Son 2 vocales que están formando un solo núcleo vocálico y pertenecen a la misma sílaba. A ese fenómeno se le conoce como diptongo.
Un diptongo es la unión de dos vocales. La unión de dos vocales funcionan como si fuese una sola. ¿Cuándo voy a tener diptongo? Cuando yo tenga una vocal fuerte, a, e, o, al lado de una vocal débil, i, u, siempre y cuando no tengan acento. Como en la palabra pues hay una u que es débil al lado de una e que es fuerte, a eso se le llama diptongo. Por eso están unidas, por eso pertenecen a la misma sílaba. ¿Qué pasa en el caso de Bertía? En Bertía también hay dos vocales juntas, sin embargo no pertenecen a la misma sílaba. Ese fenómeno se llama hiato y consiste en la separación de vocales. Eso sucede cuando las dos vocales que están juntas son fuertes. Las vocales fuertes son a, e, o y vamos a añadir la i y la u cuando tengan acento. Lo que yo tengo en Bertía es una i acentuada con una a. Las dos pertenecen al grupo de vocales fuertes. Por eso no pueden estar en la misma sílaba, deben separarse. Cuando divido en sílabas es importante fijarme que no rompa los diptongos y que no una los hiatos. El segundo verso, un tiene una sílaba, lebrel tiene dos, que tiene una, no es una, duerme tiene dos, duerme. Solo noten que en duerme sucede lo mismo que en pues. Tengo una u débil con una e fuerte que van a quedarse en la misma sílaba. Y es una sola, un es una sola, dragón tiene dos, dragón, y colosal tiene tres, colosal. Último verso. Y es una sola sílaba, sus es una sola sílaba. A estas palabras como y, como sus, como un, que tienen una sola sílaba, se les conoce como monosílabos. Miradas tiene tres, miradas. Astros tiene dos, astros. Que tiene una. Visten tiene dos, visten. Negras tiene dos, negras. Y túnicas tiene tres, túnicas. El primer paso solo consiste en que dividas y que te fijes en que no vayas a dividir mal. Ahora, el segundo paso consiste en hacer sinalefas y contar las sílabas. Yo ya tengo aquí mis tres versos divididos. Voy a hacer sinalefas. La sinalefa es una licencia poética que consiste en unir dos sílabas, siempre y cuando sea una sílaba que está al final de una palabra y termina en vocal, con una sílaba al inicio de la palabra siguiente que también empieza con vocal o con H. Cuando una palabra empieza con H, esa H es muda. Por eso la que vale no es la H inicial, sino la vocal que continúa. Una palabra que empieza con H puede hacer sinalefa. Entonces, ¿qué pasa en mi primer verso? Si yo me voy fijando en las uniones, en los espacios que hay entre palabras, pues y entre, por ejemplo, la palabra pues termina en S, es consonante, y la palabra entre termina en empieza en E. Sí tengo un inicio en vocal, pero no tengo un final en vocal, por eso no puedo unir esas dos cunitas. ¿Qué pasa en la siguiente unión? La sílaba tre termina en vocal y la sílaba el empieza en vocal. Estas dos sílabas se pueden unir porque tengo una sílaba final que termina en vocal y una sílaba inicial que empieza en vocal. Esas dos cunitas se van a volver una sola. La sinalefa es una licencia que me hace perder sílabas. Originalmente tenía dos, ahora voy a tener una. Entre él y Jan no puedo unir porque Jan empieza con consonante.
Entre to y que no puedo unir, porque to sí termina en vocal, pero que no empieza con vocal. Entre que y el sí puedo unir, porque que está terminando con vocal y él está empezando con vocal. No importa qué vocales tengas, mientras sea vocal final y vocal inicial, eso se vuelve una sola. Entre él y dolor no puedo porque tengo choque de consonantes, y entre lor y ver tampoco puedo porque hay choque de consonantes. En el primer verso solo tengo 2 sinalefas. Ahora voy a contar. 1, 2, 3 la sinalefa, 4, 5, 6 la sinalefa, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. ¿Qué pasa en el segundo verso? Tengo sinalefas, un le no se puede, hay choque de consonantes, brel que no se puede, choque de consonantes, que no, sí tengo final vocal, pero no hay vocal inicial, no duer, tengo vocal final, pero no vocal inicial, me sí tiene vocal final, y la Y está sonando como una I latina, vale como una I latina y podría ser sinalefa. El problema es que la siguiente sílaba también empieza con una vocal. Cuando yo tengo este fenómeno, la posibilidad de unir 3 cunitas no puedo hacerlo, porque la sinalefa solo me permite unir 2. Yo tengo que elegir si digo mei, una sola, o digo iun. Como suena más bonito iun dragón, voy a preferir hacer esa sinalefa. Me se queda separada y voy a unir las otras 2. La Y porque vale como vocal, porque suena como vocal. Y la siguiente porque empezó con vocal U. Entre un y dragón no puedo porque hay consonante-consonante, y entre gon y co tampoco puedo porque es consonante-consonante. En este verso solo tengo esa sinalefa. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la sinalefa, 9, 10, 11, 12, 13 cunitas. Este verso tiene 13 sílabas. En el de abajo, si revisan, no puedo hacer ninguna sinalefa, porque no tengo vocal final que se encuentre con una vocal inicial. Como no hay posibilidad de sinalefas, no hago ninguna sinalefa y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya conté, ya hice las sinalefas, se acabó el segundo paso. El tercer paso consiste, una vez que ya saqué la cuenta y ya hice sinalefas, en aplicar 3 licencias poéticas. ¿Cuáles son estas 3 licencias poéticas? Están ahí en un recuadro. Tienen que ver con el final del verso. La regla dice: si el final de tu verso es una palabra aguda o un monosílabo, vas a sumar una sílaba a la cuenta que ya tienes. Si la palabra final es grave, no sumas y no restas, te quedas igual. Si la palabra final es esdrújula, vas a restar 1 a la cuenta que ya tienes. Entonces, en mi primer verso, la palabra final es vertía. Ahí está vertía. Ese vertía yo sé que tiene 3 sílabas porque ya lo dividí. Vertía. Ahora, lo que voy a hacer, teóricamente, agudas, graves, esdrújulas, no es un tema de literatura, tendría que ser de español, pero lo decimos para poder aplicar la tercera regla. Entonces, ya sé que vertía tiene 3 sílabas. La última sílaba de una palabra corresponde a las palabras agudas. La penúltima le corresponde a las graves y la antepenúltima le corresponde a las esdrújulas. Entonces, voy a fijarme de las 3 sílabas que yo tengo, ¿cuál es la sílaba que suena más?
Dios bendiga los acentos, la sílaba ti tiene un acento, por eso sé que es la que suena más. Como ti suena más y ti es la sílaba que corresponde a las graves, yo sé que mi verso, pues entre el llanto que el dolor vertía, es un verso grave. La regla dice que si la palabra final es grave, te vas a quedar igual. Significa que las 11 sílabas de tu cuenta van a ser las 11 totales y el verso se va a llamar endecasílabo. Ya acabé de medir el primer verso. ¿Qué pasa con el segundo? La palabra final es colosal. Colosal tiene 3 sílabas porque ya lo dividí. La última pertenece a las agudas, la penúltima a las graves, la antepenúltima a las esdrújulas. Ahora voy a pronunciar para buscar cuál suena más. Aquí sí está más complicado porque no tengo acentos, pero igual que como lo hicimos en métrica, intenta alargar una vocal. Yo no digo colosal, ni digo colosal, yo digo colosal. Y cuando pronuncio colosal, la vocal que estoy alargando es la A. Por eso sé que es la sílaba que suena más. Sonó más la sílaba que corresponde a las agudas. Mi verso es un verso agudo. La regla dice que si el final es agudo, tú tienes que sumar 1. 13 más 1, 14. Si tiene 14 sílabas tu verso, se llama alejandrino. Y ya terminé de medir. Último verso. Mi última palabra es túnicas. Ya sé que túnicas tiene 3 sílabas. Una es para agudas, otra es para graves, otra es para esdrújulas. Dios bendiga los acentos, la que suena más es tú. Sé que túnicas es una palabra esdrújula. La regla dice, si tu última palabra es esdrújula, entonces vas a restar 1. 15 que tenía menos 1 de la regla se vuelven 14. El verso que tiene 14 sílabas se llama alejandrino. Paso 1, divide. Paso 2, busca sin alefa y cuentas. Paso 3, fíjate en la última palabra de tu verso. Si es aguda, sumas. Si es grave, te quedas igual. Si es esdrújula, restas. Les dejo aquí, como les había dicho, un ejercicio que son otros 5 versos que están en el material en la página 13, 14 me parece. Pueden medirlos, intentar practicar lo que ya expliqué y en la siguiente clase podemos revisar a ver qué pasó. Si pudieron dividir bien, si pudieron aplicar las reglas y buscar sin alefas, sin broncas. Entonces, hasta aquí llega la belleza formal de un poema. Lo que toca ver ahora es la belleza interna de la poesía, la belleza que tiene que ver con el contenido. Habíamos dicho, desde la clase anterior, que la belleza interna de un poema tenía que ver con el lenguaje que se utilizaba y que este era un lenguaje especial llamado lenguaje literario, que era distinto al que utilizábamos en la vida cotidiana y por eso sucedía que cuando yo leía un poema podía notar que sonaba bonito, podía notar que se veía bonito, el problema era que no entendía nada. Bueno, pues no entiendo nada porque el lenguaje es un lenguaje especial. Este lenguaje literario tiene ciertas características que lo hacen complicado. Aunque el lenguaje literario posee muchísimas características, a nosotros solo nos van a interesar 3 características fundamentales y consecuentes. Eso significa que la segunda es consecuencia de la primera y la tercera es consecuencia de la segunda.
De las 3 características, la tercera es la más importante, pero no se entiende si no se entienden las 2 previas. Entonces, la primera característica de este lenguaje literario que me hace complicado leer poesía es que el lenguaje es connotativo y no denotativo. ¿Qué significa ser connotativo? ¿Qué significa ser denotativo? Ser connotativo significa que las palabras, cuando se usan, no tienen el significado que tienen en el diccionario, sino uno distinto. El lenguaje connotativo se da cuando las palabras que usas significan otra cosa y no lo que dicen. Por el contrario, el lenguaje denotativo se da cuando las palabras que utilizamos sí significan lo que dice el diccionario. Para que esto se entienda, podemos poner un ejemplo. Supongamos la oración: mi abuela me heredó un collar de perlas. Cuando yo digo esta oración y digo la palabra perlas, se entiende que lo que me heredó fue un collar de joyas. Estas perlas significa lo que dice el diccionario. Las perlas como una concreción, es decir, una cosa concreta y apretada, nacarada, que se forma en el interior de las conchas de ciertos moluscos. Eso dice el diccionario, eso es lo que me heredó mi abuela, unas perlas, la arena comprimida dentro de un molusco que se hizo súper dura y cuando la saco tiene una apariencia nacarada. Esta oración está usando las palabras en su sentido denotativo, porque la palabra perlas significa lo que dice el diccionario. Ahora, ¿qué pasa si yo digo el amanecer cubre de perlas las verdes hojas? Pues suena padre, pero la verdad es que si lo pienso, pues como que no se entiende. ¿Cómo va a ser que a las 5 de la mañana las hojas de las plantas estén cubiertas de perlas? Las perlas como las que me heredó mi abuelita. Pues obvio no. Porque a las 5 de la mañana yo salgo a mi jardín, reviso mis plantas y no tienen perlas. ¿Qué es lo que tienen? Ah, lo que tienen son gotas de rocío, gotas de agua. En este caso particular, la palabra perlas no significa concreción nacarada que crece en el interior de la concha de un molusco. En este caso, la palabra perlas significa gotas de rocío. Yo tengo que hacer una labor interpretativa. ¿Por qué a las gotas de rocío el poeta les dice perlas? Ah, pues porque son redondas, como las perlas. Ah, porque cuando les da la luz del sol, se hacen tornasol, parecen nacaradas. Por eso las llama perlas, pero en estricto sentido no son perlas. La palabra perlas está usada con otro significado y por lo tanto es connotativo. El lenguaje literario siempre es connotativo, mientras que, por ejemplo, el lenguaje de la ciencia siempre es denotativo. Si ustedes leen el libro de química o el libro de biología, todas las palabras que estén ahí significan lo que dice el diccionario, pero siempre que leemos literatura, tengo que hacer una labor interpretativa porque las palabras no siempre significan lo que dice el diccionario. Ahora, cuando yo a las palabras les cambio su significado, su sonido, su forma, su estructura, que eso es lo que pasa en el lenguaje literario, lo que yo estoy haciendo es usar unos recursos llamados figuras literarias. La segunda característica del lenguaje literario es que utiliza figuras literarias, que son justamente estos juegos o alteraciones del lenguaje que yo genero sobre las palabras. En el caso de mi ejemplo, estoy jugando con el significado de las palabras, pero podría jugar con su sonido o con su estructura. Ahora, cuando yo uso estas figuras literarias, lo que va a pasar es que la palabra, la frase, la oración que yo lea con estas figuras literarias puede ser interpretada de muchas maneras.
Yo les acabo de dar una interpretación sobre las perlas sobre las hojas, pero otro lector podría tener otra interpretación y otro lector podría tener otra interpretación. Esto sucede porque como perlas no significa lo que dice el diccionario, entonces se abre la posibilidad de que cada lector le dé un significado distinto. Esta es la característica más importante del lenguaje literario y se llama polisemia. Al tener las palabras un juego de significados, se abre la posibilidad de tener varios significados. Poli, muchos, sema, significados. La polisemia es la característica más importante del lenguaje literario. Y soy enfática solo porque esa es la pregunta del examen. Como la característica de la polisemia es otorgada por las figuras literarias, entonces lo que vamos a ver ahora son varias figuras literarias que aparecen constantemente en la poesía para que al entender yo que existen y cómo funcionan, me sea más fácil interpretar un poema. La primera figura de estas que vamos a ver es la prosopopeya o personificación, porque es muy sencilla. La prosopopeya o personificación consiste en darle cualidades humanas a objetos inanimados. Eso sucede, por ejemplo, cuando digo, tu alegría danzaba alrededor de mi alma. La alegría no danza. La alegría es un concepto, es una idea abstracta. Todas las ideas son abstractas, por cierto. Entonces, cuando yo a la alegría le doy la capacidad de bailar, le estoy dando una cualidad humana. A eso se le llama prosopopeya. La guitarra lloraba tu ausencia. No, las guitarras no lloran porque no pueden llorar, pero yo le estoy atribuyendo esa cualidad. Eso es una prosopopeya. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Las estrellas no miran y la ciudad no sonríe, básicamente porque no tienen hojas y no tienen boca. Pero cuando yo lo digo, estoy transformando en personita a las estrellas y transformando en personita a la ciudad. La prosopopeya es volver personita a las cosas o a los objetos. La segunda figura se llama hipérbole. También es bastante sencilla. Una hipérbole consiste en exagerar las características de algo o alguien. Cualquier exageración se llama hipérbole. Cuando ustedes dicen, te estuve esperando durante 20 horas. Oye, no es cierto, me esperaste solo 2, no seas exagerado. Esa exageración es una hipérbole. Y yo me la paso siendo hiperbólico todo el tiempo. Por ejemplo, fulanito es más lento que una tortuga. Ay, no es cierto, sí es bien pinche lento, pero no tan lento como una tortuga. Esa es una exageración. Hay hipérboles muy famosas. Por ejemplo, la hipérbole de Miguel Hernández. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. O sea, siente tal dolor tan grande y tan intenso que le duele no respirar, sino el aire que sale. El dióxido de carbono que desprende al respirar, eso es lo que le duele. Ay, no seas exagerado, te puedo creer que te duela mucho, te puedo creer que te duela respirar, pero que te duela el aire mismo, eso es una exageración. La hipérbole más famosa de la literatura española es érase un hombre a una nariz pegado. Deberían aprendérsela. Es una exageración sobre el tamaño de la nariz de un poeta llamado Góngora. Góngora era bastante narizón, ciertamente era narizón, pero al grado de que pareciera que su narizota tenía un señorcito ahí pegado, eso es una hipérbole. La tercera figura es la antítesis. La antítesis se define como contraponer palabras de significados opuestos en el mismo verso. Por ejemplo, una antítesis muy famosa de Sor Juana. Al que ingrato me deja, busco amante.
¿Por qué eso es una antítesis? Porque en el mismo verso estoy usando la palabra deja y la palabra busco. Dejar y buscar son opuestos y están uno al lado del otro. De la misma manera estoy usando la palabra ingrato y la palabra amante, que son opuestos y están en el mismo verso. Usar palabras de significados opuestos se llama antítesis. Mis libros están llenos de vacíos. Llenos y vacíos son opuestos y están puestos uno al lado del otro. Hay una contraposición, a eso se le llama antítesis. La cuarta figura es la paradoja y suele ser una pregunta del examen. No es una figura sencilla, pero voy a intentar explicarla y generalmente en el examen aparece un ejemplo en particular. Una paradoja consiste en una aparente contradicción, una oración que cuando se lee me parece contradictoria, pero que si la leo con cuidado e intento interpretarla, la contradicción desaparece. Por ejemplo, el hombre es grande de rodillas. Y yo leo eso y pienso, no, qué tontería. ¿Cómo va a ser que un hombre es grande de rodillas si cuando está de rodillas es más chaparro? Eso es una contradicción. Bueno, ahora tienes que pensarlo. Y pensar que cuando decimos que está de rodillas, no significa que literal está de rodillas, sino que es el símbolo de la humildad. Entonces, un hombre que es humilde es más grande, claro, pero no es más grande de estatura, más bien es más grande de espíritu, es más grande en humanidad, es grande en este sentido de la grandeza humana. Entonces, una paradoja es una frase que cuando tú lees de rápido es contradictoria, pero si lo piensas, lo reflexionas, lo interpretas, la contradicción se pierde. La paradoja que más veces ha aparecido en el examen es un verso de Santa Teresa que dice muero porque no muero. Cuando uno lo lee piensa, por fin, o te mueres o no te mueres, pero no puede ser que te mueres porque no te mueres. Bueno, solo hay que interpretar. Lo que sucede es que Santa Teresa se quiere morir, pero pues resulta que no se muere, y como no se muere, pues le da coraje, está desesperada. Ese primer muero significa eso, las ganas que tiene de algo. Muero porque no muero es algo así como me da coraje no morirme. Estoy desesperada porque quiero morirme. La quinta figura, se ha preguntado en 2 ocasiones en el examen, son las imágenes. Las imágenes son las palabras, los detalles que se asocian a los 5 sentidos y que el poeta va poniendo en el poema para que yo vaya creando una imagen mental de lo que él está presentando en el poema. Son palabras, son detalles, generalmente adjetivos calificativos, que van indicándome las características de esa pintura mental que yo creo mientras leo. Estas imágenes pueden ser visuales, si los detalles se refieren a la vista, auditivas si se refieren al oído, olfativas si se refieren al olfato, gustativas si se refieren al gusto, táctiles si se refieren al tacto. Vamos a poner el ejemplo. Estaba sentada en un banco rústico y muy entretenida en enredar en las negras y sedosas madejas de sus cabellos una guirnalda de rosas blancas y de caléndulas rojas. Nos vamos a intentar imaginar esta escena. Vamos a intentar crear la imagen mental. Entonces, estaba sentada en un banco rústico. Lo primero que me importa podría ser rústico, es decir, no te vayas a imaginar un banco de metal. Es un banco rústico, entonces me lo imagino de madera. Esa idea de la rusticidad podría ser visual o podría ser táctil. Luego dice,
muy entretenida en enredar en las negras y sedosas madejas de sus cabellos. Ahora me imagino a la muchacha sentada enredando. La idea de enredar también es una imagen. La imagino haciendo algo en particular. Y como enredar tiene que ver con el uso de las manos, esa imagen también sería táctil. Puedo decir que rústico y enredar son imágenes táctiles. Luego dice que su cabello estaba hecho de negras y sedosas madejas. Negras y sedosas, cuando me las imagino, recurro al sentido de la vista. Por eso, negras y sedosas serían imágenes visuales, porque me remiten a la vista. Ahora dice que en sus trenzas va a poner una guirnalda, o sea, un adorno formado con flores, un listón, digamos, de flores, formado con rosas blancas. Ya me imaginé que son blancas, eso es visual. Y de caléndulas rojas. No conozco las caléndulas, pero tampoco importa, porque lo que me acabo de imaginar son flores rojas. Y entonces, rojas también es una imagen visual. En este fragmento, para que yo pueda crear la imagen mental, utilicé detalles que había puesto el poeta con el fin de hacer que yo termine mi pintura total. Estos detalles son justamente las imágenes. Este fragmento apareció alguna vez en el examen y les preguntaban qué imágenes sobresalen. Si ustedes se fijan en el análisis, las imágenes visuales son más que las imágenes táctiles. Por último, vamos a ver las últimas dos figuras que son las que más nos importan. En primer lugar está el símil o comparación. El símil o comparación es la figura más preguntada en el examen y se define como la comparación de dos elementos, pero para que haya símil necesita esa comparación ser expresa en un nexo comparativo, que puede ser como, tal, cual o así. Si yo tengo un enunciado donde aparece uno de los nexos, automáticamente hay símil o comparación. Es la figura más sencilla y es la más preguntada. Por ejemplo, eres como la rosa que abre sus pétalos. Tengo ahí un nexo como, por lo tanto hay un símil. Vagaba por tu cuerpo cual pobre peregrino. Tengo un cual, entonces hay un símil. El dormir es como un puente que se tiende frente a mí. Tengo un como, entonces hay un símil. Un símil es una comparación expresa a partir de un nexo. Generalmente en el examen aparece el nexo como y el nexo cual. Ahora, cuando no me preguntan el símil, entonces es común que lo que me pregunten sea la metáfora. La metáfora es la figura más importante de la poesía y además suele ser una figura complicada. Vamos a intentar explicarlo de manera simple. Una metáfora consiste en asociar dos elementos completamente distintos. Y los voy a asociar gracias a que tienen una característica en común. Pero yo los voy a asociar sin hacerlo evidente. Te voy a obligar a que pienses que tiene que ver una cosa con la otra que yo las puse juntas. También podría ser que a una palabra le cambie el significado. Por ejemplo, en el ejemplo de las perlas, que perlas no significaba perlas, sino gotas de rocío, yo le cambié el significado a la palabra perlas. Eso es una metáfora, darle un significado distinto a las palabras. Vamos a ver los ejemplos. Dice, la luna pastora cuida las ovejas del cielo. Ah, cabrón, ¿y cuándo hay ovejas en el cielo? No hay ovejas en el cielo. Ah, no, es que las ovejas son los borreguitos que traen los pastores y se refiere a las nubes del cielo. ¿Y por qué las nubes serían ovejas?
Ah, porque las nubes parecen pachoncitas y blanquitas. Claro, justo como mis borregos imaginarios, ¿no? Pachoncitos como de algodón. Ah, claro. ¿Dónde está la metáfora? Que dijo ovejas para decir nubes. Le cambió el significado a ovejas y ovejas en realidad significa nubes. Eso es una metáfora. Tu boca de fresa. Ah, ¿tu boca de fresa realmente es de fresa? No, no realmente es de fresa. Estoy diciendo que tu boca es de fresa porque estoy asociando tu boca con la fresa gracias a que es roja, antojable, gordita, quizá deliciosa, tal vez un poco ácida, no lo sé. Hay muchas razones por las cuales yo podría decir que tu boca es de fresa. Esa es la polisemia, finalmente, la posibilidad de dar varias interpretaciones. Lo que quiero que vean es que estoy asociando la palabra boca a la palabra fresa por alguna cualidad y no lo estoy haciendo evidente. Tú lo tienes que pensar. Tu cabello de oro. Bueno, esta es mucho más fácil. Si tu cabello es de oro, ¿cómo por qué será? ¿Por qué es de oro? No. Podrías tener dientes de oro, pero cabello de oro, eso está muy cabrón. Seguramente se refiere a que es rubia. Y entonces asocio el cabello con el oro mediante el color. Asocio dos elementos a partir de un rasgo común que yo tengo que interpretar. Dice Becker. Es tu boca de rubíes, purpúrea granada abierta. Tu boca de rubíes. ¿Por qué tu boca es de rubíes? No, no es de rubíes. Ah, no, es roja, porque los rubíes son rojos. Tu boca de rubíes, o sea, tu boca roja, es purpúrea granada abierta. Claro, porque la granada también es roja, pero además de que es roja como los rubíes, también tiene jugo. Y entonces, tu boca no solo es roja, sino que además desprende un jugo. Claro, un jugo que quisiera tomarme. Bueno, todas las demás interpretaciones pueden hacerlas ustedes. Entonces, la metáfora es quizá la figura más importante de la literatura. Entonces, espero que haya quedado claro esto. Pues vamos a hacer por último un ejercicio. Tomé una parte del ejercicio de su material para que vayamos viendo si pueden o no encontrar las figuras literarias. Tengo aquí 10 fragmentos, está subrayado el pedacito de verso específico donde está la figura literaria. Dice el primer fragmento. En la rama el expuesto cadáver se pudría como un horrible fruto junto al tallo. Ahí, en la parte subrayada, ¿qué figura literaria habría? Hay un como. Por lo tanto, lo que tengo es un símil. Dice el segundo. Fuego es el agua, el céfiro pesado, sierpes las flores, arenal el prado. En fuego es el agua, ¿cuál es la figura? Tengo la palabra fuego y tengo la palabra agua. Fuego y agua son opuestos y están en el mismo verso. Dos opuestos en el mismo verso se llama antítesis. Tu cabello sombrío como una larga y negra carcajada. Ahí, en ese subrayado, hay un como. Y si yo tengo un nexo, como tal cual o así, la figura se llama símil. La 4. Como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. El fragmento, de hecho, empieza con un como. El como es un nexo comparativo, luego entonces hay símil. 5. Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta. Tu mejilla es una rosa cubierta de escarcha. Ay, ¿y cómo va a ser que tu mejilla es una rosa? Ah, claro, lo dice porque está chapeada. Ah, claro, está asociando la mejilla
con la flor por el color. A eso se le llama metáfora. En realidad lo que está diciendo es que en la mañana ella se lavó la cara y su mejilla temprana es eso, la mejilla por la mañana. En la mañana se lavó la cara y entonces ahora su chapita parece una rosa cubierta de escarcha. Seguramente en la mañana hacía un chingo de frío y por eso el agua casi se congeló. Bueno, el 6. Vientos de tempestad vienen de lejos, aullando como perros fugitivos. En el subrayado tengo un como, que es un nexo comparativo, por lo tanto hay un símil. Y todo en la memoria se rompía, tal una pompa de jabón al viento. En el subrayado hay un tal, como, tal, cual y así son nexos comparativos. Eso también es un símil. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. No sé si lo notan, yo digo que es muy obvio. Se trata de una hipérbole, está exagerando. Si tú me miras, yo te doy el mundo. Si tú me sonríes, yo te doy el cielo. Güey, si me das un beso, no sé qué tendría que darte por un beso. Imagínate, si tan solo tu mirada vale lo mismo que vale el mundo, no, pues por un beso tendría que darte el universo entero. Está exagerando el valor de la muchacha. Vista ciega, luz oscura, gloria triste, vida muerta. Vista y ciega son opuestos y están uno al lado del otro. Esa es una antítesis. De hecho, son 4 antítesis, una detrás de la otra. Son 4 grupos de opuestos. Feliciano me adora y le aborrezco, Lizardo me aborrece y yo le adoro. En el subrayado lo que tengo es la idea de adorar, como querer mucho, y la idea de aborrecer. Son opuestos y están en el mismo verso. Eso se llama antítesis. Entonces, como verán, el símil es la figura que más veces ha aparecido en el examen. Espero que no haya sido tan complicado. Espero que mis explicaciones hayan funcionado. Lo espero de verdad, porque además tampoco es que tengamos mucho tiempo para repasar, pero bueno, en la siguiente clase si hubiera alguna duda, pues podemos resolverla.